el diálogo que quiero tener con usted, padre, eso no quiero que sea muy repetitivo, pero hay ciertas dudas personalmente que yo tengo y Sí. quisiera que comenzáramos por ahí. A ver, lo primero es cómo llegó a dar a Inglaterra. Viviendo en Cuba, yo siempre tuve una postura bastante contestataria en contra del gobierno, ¿no? Y el hecho de, bueno, trabajar como sacerdote en la Iglesia Ortodoxa y además la Iglesia Católica Romana en Cuba, que quiero decir que es no voy a decir que es la única iglesia, pero es la iglesia que tiene sacerdotes que van muy, muy delante en esto de luchar por la libertad en Cuba. Y entonces ellos tienen un programa en Cuba que se dedica a atender a los familiares de los presos políticos, porque en Cuba tenemos ahora mismo más de 1.000 presos políticos solamente por pedir libertad. Y entonces ellos no tenían a nadie en mi ciudad que hiciera ese ministerio de visitar a los familiares de los presos políticos, llevarles comida, orar con ellos y todo lo demás. Y pues yo me brindé voluntariamente y estuve trabajando con ellos. Obviamente eso hace que el foco del gobierno esté más sobre tu persona, sobre la persona. Y bueno, estuve participando en muchas actividades. Todavía en la actualidad colaboro con periódicos independientes que tratan el tema de la libertad de Cuba. Esa es mi segunda pasión. Después de las escrituras, la política me gusta mucho y el tema de la libertad en mi país es algo que me toca muy profundamente, ¿no? Bueno, debido a todo eso, sufrí, eh, yo y mi familia, o sea, mi familia y yo, sufrimos mucho de parte de la dictadura cubana. O sea, tuvimos, nuestra casa estuvo sitiada, eh, fuimos atacados, mi casa fue atacada, fuimos amenazados. Yo tenía restricción de movimiento, mi familia también, personal paramilitar fuera de la casa con machetes, cuchillos, hierros, ¿verdad? Cuando teníamos planeado algún tipo de marcha pacífica o algo así, no es usual en Cuba, de hecho, no se logra hacer, no se logró hacer el 21 de noviembre del año 2021. Pues el gobierno activa todos los mecanismos macabros que tiene y bueno, yo estuve 2 veces detenido, una vez prácticamente secuestrado a plena luz del día e inclusive también afectó mi propia vida en la iglesia porque ya los sacerdotes tenían un poco miedo celebrar la liturgia junto conmigo. De hecho, cuando me movieron de parroquia, eh, el que era vicario en ese entonces, que hoy es obispo, eh, le prometió a la señora que atiende los asuntos religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que el próximo sacerdote que llegara a la parroquia, dicho sea de paso, parroquia que yo fundé en mi ciudad, pues no iba a ser opositor al gobierno, no iba a ser contrarrevolucionario, como se llama en Cuba, ¿no? Y bueno, debido a toda esa situación y porque ya pues todo estaba muy peligroso para mí y mi familia, pues pude salir obviamente a Inglaterra. Lo más común y lo normal es que hubiese ido a los Estados Unidos, ¿no? Pero no tenía ni el dinero ni los recursos para hacerlo porque siempre dije que mi familia y yo íbamos al mismo lugar, yo no iba a dejar a mi familia atrás. Y entonces surgió la oportunidad de venir a Inglaterra por medio de excelentes amigos que no puedo nombrar, ¿no? Y además de eso, también con mucha colaboración del entonces embajador del Reino Unido en La Habana. Y nada, llegamos así, no sin muchos problemas y situaciones muy difíciles, Luis, que contarte sería una aventura eso, ¿verdad? Contarte todo lo que pasamos Claro. para llegar aquí. De hecho, estuvimos en el aeropuerto en una ocasión con todas las maletas y todo, y la seguridad del Estado me hizo virar para atrás otra vez y no pude abordar el avión. La segunda vez, entonces, que fuimos, no aparecían mis pasajes, mi visa no pasaba, en fin, una cantidad de cosas tremendas. ¿Qué Gracias a año? Dios logramos, eso fue en el año 2021, ¿no? Ok. 2021. Entonces, toda Y su vida entonces, usted vivió y fue sacerdote en Cuba. en Cuba, sí, la Ok. mayor parte de mi vida en Cuba. Y entonces, Cuba tiene una gran necesidad de personas
que hablen en nombre de los que no puedan hablar, ¿no? Porque en Cuba hay mucho miedo, son 65 años de la dictadura más vieja que hay en Occidente, ¿no? Y las personas tienen mucho miedo a hablar, mucho miedo de expresarse. Y si entonces los sacerdotes que de cierta forma están un poco protegidos porque el gobierno siempre se va a medir un poco más a la hora de meter preso a un sacerdote o de torturar a un sacerdote, eh, pues no hablamos. Si los sacerdotes callan, si los pastores callan, entonces ¿quién queda para levantar la voz por las personas que no tienen voz, no? Y eso es algo que yo por lo menos siento mucho, mi familia y yo lo sentimos muy profundamente. Somos activamente promotores de la libertad en Cuba, activamente, ¿no? Y en todo esa área de Latinoamérica, ¿verdad? Trabajamos muy duramente y muy arduamente para que un día mi patria vuelva a ser libre otra vez, ¿no? Lindo, Y el qué Reino lindo. Unido es un lugar maravilloso que nos abrió las puertas con tanto amor, ¿verdad? Con tanto cariño. Los británicos son personas excelentes, tremendas, pero tu patria es tu patria definitivamente, ¿no? Sí, La, claro. la patria, eso no se cambia. También hay un punto que no sé si las personas que están viendo esto van a ver esto, lo sabrán, pero de lo que el comunismo se fijó mucho en cuanto a la destrucción, erradicación, tuvo que ver con la fe ortodoxa, con las Ujú. dictaduras del siglo anterior, por ejemplo, los casos de los sacerdotes que salieron de las prisiones en Rumania. Eso es de lo más tenebroso y espantoso que yo he leído. Terrible, terrible, terrible. Ni hablar Rusia, ¿no? Sí, sí, no, y uno se pone a mirar la historia de todos esos sacerdotes, sobre todo en el mundo eslavo, ¿no? Que sufrieron bajo el comunismo y Y fueron unas guerrilleros personas increíbles. de Sí, sí, hierros, unas personas increíbles, con unos testimonios de fe que tú te quedas así y dices, Dios mío, yo no sé si yo estuviera en ese lugar, ¿no? mm, Eh, ¿qué yo haría, no? mm, Porque yo, gracias a Dios, estuve pues, detenido en 2 ocasiones en interrogatorios, pero nunca llegaron a torturarme. Pero mm, todos esos grandes personajes del mundo ortodoxo eslavo sufrieron torturas y sufrieron prisiones en los gulags por muchísimos años, ¿no? ujú, sí. Destrucción inclusive psicológica y todo lo demás, ¿no? Sí. Como cuenta, El co Sí, 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 como perdón. Solzhenitsyn cuenta esto en su libro, el Gulag Ujú, Arquipélago, cómo ujú. mandaron prostitutas, ¿no? Sí, sí, A los campos de sí, concentración para poder llegar a debilitar moralmente a los sí, sacerdotes y más bien muchas de ellas terminaron convertidas al evangelio. sí. Fue con Que la, todavía es sin una la maldad, ¿no? Sí, todavía es una técnica que se usa mucho, ¿no? Por lo menos yo no la he vivido yo personalmente, gracias a Dios, el Señor me ha preservado de eso, pero sí tengo amigos sacerdotes que han sido difamados y calumniados Mm, enormemente por el gobierno comunista de La Habana, ujú, ¿no? Porque de hecho ese es uno de las armas que usa, difamar y calumniar a los sacerdotes para mm, que las personas pierdan, o sea, dejen de mirarlos o dejen de tenerlos como referente y se dividan, ¿no? Se dividan, haya división de criterios, división de pensamientos. El gobierno cubano, yo no voy a decir gobierno, no, ese es un desgobierno, una dictadura cubana que se ha especializado precisamente en fragmentar al pueblo cubano. Y el daño antropológico que ha sufrido el pueblo cubano ha sido horroroso. El sí, comunismo en Cuba ha destruido todo, no solamente la economía, sino los valores intrínsecos del mm, cubano. Le ha robado la alegría, le ha robado el deseo de vivir, la mm, esperanza. eh, Le robó a Dios en primer lugar, le sí, robó a Dios, eso fue lo primero que hizo. Y eso es sí. una advertencia cuando yo veo tantos gobiernos en Latinoamérica coqueteando, y disculpa que esté tomando tanto este No, no, tema, no, no, para quizás nada. no sea el punto que tengas en mente principal del No, en no. vivo, pero cuando tocan esto, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para decirlo, porque hay muchos gobiernos en Latinoamérica que están coqueteando con esto que se llama socialismo del siglo XXI y no saben todo lo que implica esto. Estas Mm, personas llegan de forma democrática al poder y luego se instalan con una dictadura.
¿no? Y ahí tenemos los casos de Venezuela, el caso de Nicaragua, que nunca pensó que podía llegar a ese punto, y sí, sí, Ujú. ¿no? Por mucho que algunos de nosotros le advirtieron, sí, sí se puede, ¿no? Y por eso cuando miro algunos lugares así, no sé, no voy a mencionar países, pero algunos, uno siempre se pone como un poco sospechoso, ¿no? Un poco paranoico también por todo lo que ha sufrido. Pero siempre hacen una cosa primero, ¿no? Y funcionó en Cuba, como funcionó también en su momento en la ex Unión Soviética. Tratan de quitar a Dios del medio, le Sí. roban la fe y ponen a un hombre Ujú, como el Salvador, como el Mesías. Y eso fue lo que ujú, hizo Fidel Castro. Fidel Castro llegó, se instaló con mentiras, con engaño, engañó a un pueblo incauto y prometió cosas que nunca cumplió. mm, Llegó y lo primero que hizo fue quitar a Dios del corazón de los cubanos. Y los cubanos, recuerdo que en muchas casas todavía en las puertas había el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y luego de eso, en la mayoría de las puertas de los cubanos, lo que se veía era un letrero que hoy en algunas casas se puede ver muy borroso porque eran unas chapillas de metal rojas y negras que decían: "Esta es tu casa, Fidel", ¿no? "Esta es tu casa, Fidel". Y suplantaron los cuadros en las salas de las casas, los cuadros de la Virgen, los cuadros de Jesús, por cuadros del Che Guevara, por fotografías de Fidel Castro o del hermano de Fidel Castro que todavía vive, Raúl Castro, y, y hubo una persecución horrible. Entonces el pueblo cubano mm, mm, expulsó a Dios de sus vidas y en su ujú. lugar puso un hombre. Y por eso es la situación tan decadente que tiene la Sí, sociedad, ¿no? sí. Y Y es muy triste todo, ¿no? mire lo que dice este comunista acá detrás de un teclado o detrás de un teléfono, gracias a la entrega voluntaria de labor del trabajador por el cual se le remunera. Mira lo que dice este tonto. Dice, el problema que tiene el expadre Juan es que no entiende de geopolítica y macroeconómico. Geopolítica y macroeconomía sería genio. Y no sabe que el dólar hace bloqueos de comercio, por ende deja por a Venezuela o Cuba, pero se terminó. A ver. Vamos a. No, no, no. Esta gente es risible, pero voy a atender solamente un poco para no dejar de perder la oportunidad. Lo que esta persona no sabe es que el socialismo, por definición, se apropia de lo que se llama los medios de producción. Cuando se apropia de los medios de producción, significa que se le mata también el incentivo moral a la persona, como también la distribución que se hace es de Pareto, es un 80-20 que le queda todo a lo que serían este entonces los dictadores y el resto le dejan migajas. No tiene nada que ver el mentado bloqueo a Cuba, no tiene absolutamente nada que ver las sanciones, tiene todo que ver que la producción es nula dentro del país, como ser, por ejemplo, en Venezuela sería el caso del petróleo y otras delicias que tienen ellos, y ni hablar del paraíso que alguna vez fue Cuba. Así que Walter Fabián Bernardo sabe de geopolítica lo que yo sé de astrofísica. Disculpe que le interrumpí, don padre, No, pero no, hay no, veces los idiotas se tienen que entender. realmente, yo realmente, Luis, a veces, y yo me he topado inclusive con muchos británicos que tienen este concepto romántico del comunismo, ¿no? Porque es muy fácil hablar del comunismo sin vivir el comunismo, sin Mm, vivir los horrores del comunismo, o correcto. sea, muy teórico. Mm. Y tienen todo este romanticismo europeo de la figura de Che Guevara, etcétera, etcétera, ¿no? El Che Pero no Guevara conocen la realidad. el Che Guevara violó a su nana, la nana tenía Hermano, 72 años, cuando él era 12 años tenía, en mi y país lo conocen como el carnicero de la cabaña. claro, Ese hombre fusiló y asesinó personas en el castillo de la Cabaña en La Habana mm, horrendamente, la máquina de matar, horrendamente. claro. Era un hombre despiadado y frío, un Ujú, asesino a sangre fría. sí, Lo que pasa es que se ha idealizado en el mundo como el prototipo del guerrillero que se entrega voluntariamente a las causas de los pobres y toda esa retórica, toda esa educación ideológica que ha nacido y ha parido el engendro de La Habana, ¿no? Y que se ha expandido por toda Latinoamérica y ha llegado a Europa. A ujú, costa, y se piensa en Cuba como un modelo de resistencia. ¿A costa de qué?
ha resistido el pueblo cubano a costa del hambre, de los derrumbes, de cientos de miles de personas muertas en el Golfo de México, ahogadas, comidas por tiburones, escapando de Cuba, escapando Y, de lo la que- miseria, escapando de la falta de libertad. y no solamente eso, sino como vemos la ironía de que ponen al Che Guevara en las marchas LGBTQ, si supieran que él a los peluqueros le llamaba, los ejecutó y los mató a punta de trabajo imitando los gulags soviéticos, con el eslogan que decía, el trabajo los hará hombres. Claro, es una cosa que siempre van a haber un par de negacionistas, siempre van a haber unos cuantos, pero bueno, disculpe que le, No, no te preocupes. le Ya. malte el tipo ese, no lo vamos a volver a poner en pantalla, No, pero no, no. es bueno que sepan, pero es bueno que las personas sepan que existen parásitos sociales negacionistas de ese tipo de calibre que en el 2025 siguen dando apología a un sistema fallido de origen, o sea, sustancialmente fallido. ¿Por qué? Porque descuida las dimensiones del hombre en cuanto a la creatividad, ¿no? La desprende, como dijimos, su dimensión espiritual no la reconoce porque el comunismo es materialista, ¿no? Y así todas las vertientes se van desprendiendo y se van erradicando por jerarquías, comenzando por Dios. Niegan a Dios, si niegan a Dios, niegan la dimensión espiritual del hombre y por lo tanto no existe tal cosa como derechos, sino que ahí metemos el positivismo porque los derechos vienen del Estado y se mete como la ventanita de Overton, viene abriendo lo que finalmente se conoce como las puertas del infierno que usted como cubano vivió. Yo le concedo a él que quizás yo no soy un experto. De hecho, no me considero ni siquiera un conocedor de geopolítica. No lo Pero tiene que sí, ser. pero no, no, de hecho no lo soy. Pero sí soy una cosa, soy cubano Sí, señor. y viví más de la mitad de mi vida, de hecho 40 y tantos años de mi vida la viví en dictadura. Sí, A mí no hay quien me haga una historia de lo que es vivir en comunismo. A sí. mí no hay quien me haga una historia de lo que es vivir en una dictadura, A usted no se la ¿no? contaron. A usted no se la No, contaron. yo lo he vivido, yo lo Mm, he vivido. mm. Yo lo he vivido y poder, no sé, no sé. Se podría Claro, perder un live 2 claro. 3 5 Mm, hablando de los horrores que uno vive en un sí, país socialista, en un país comunista, ¿no? le creo, Horrores. le creo que es. Entonces se muda a Inglaterra Ujú. 2021. y lo ins- eh, ¿En qué ciudad? Estaba en Londres, ¿no? Digo Y ahorita, estaba porque ahora estoy en una ciudad que se llama Worcester. O sea, ellos se escriben normalmente Worcester, pero tú sabes el suashismo Worcester. que tienen los británicos con el idioma, entonces ellos le dicen Worcester, ¿no? Sí, Worcester sí. es una ciudad que está en las Midlands, es una Mm, ciudad hermosísima, pequeña, no es de las más grandes, es pequeña, ¿no? No es tan cara, la renta es relativamente barata y entonces es una ciudad preciosa, ¿no? Preciosa típicamente británica. Realmente en estos lares no se ve mucha emigración, ¿no? mm. Eh, y entonces ahí estoy, En- ¿no? Aquí, o- en el pero centro, primero, en el mismo centro de Inglaterra. ok, excelente. Entonces del 2021 comienza. ¿Y cuándo es que usted abre su canal de YouTube? Que fue, si no sé si todavía es Ortodoxia para hispanohablantes, creo que era. No era porque ya eso Ya, lo cancelé hace ya como 2 meses o un poco más, ok, ¿no? Entonces, cuando llegué, obviamente no estaba en ese asunto, ¿no? Yo llegué aquí como un refugiado político y entonces fue todo un tiempo de proceso de, ¿sabes? Todo el proceso del refugio, ese camino de obtener la residencia y un montón de cosas, ¿no? O sea, el que ha vivido y el proceso de un refugio político sabe que hay que hacer muchas cosas, hay que tener yo, mucha yo, evidencia y todo, ¿no? Sí. yo soy un caso de Ah, asilo okey. político antes de Ya, ser residente. Sí, no, yo sé. entonces sabes que el proceso es engorroso, ¿no? Y Claro. aquí Usted en se fue con Inglaterra, su esposa y quiénes, su esposa y y mis cuántos 2 hijos. hijos, y mis 2 hijos, sí. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo mayor tiene 26 años ahora mismo y mi Ok, hija menor tiene 15 años, ok, ok. ¿Y ¿no? ellos cómo lidiaron con esa transición? Difícil, ¿no? Mm, Difícil, todo eso fue muy, muy difícil, Farah. Fue difícil porque eh, mi niña llegó aquí con 11 años, 12 años, no recuerdo bien, y entonces
eh, pues dejaba atrás, no muchos amigos, pero sí algunos amigos. El cubano es muy familiar, es muy de los amigos y tal, ¿no? Y mi hijo también, todos sus amigos de juventud y todo lo demás, ¿no? Pero los últimos años fueron para nosotros muy convulsos en Cuba, en la medida que yo estaba más involucrado en este tema de la confrontación contra el régimen. Pues comenzaban a cerrarse un poco de puertas. Inclusive a mi hijo lo expulsan de la universidad, porque la universidad en Cuba él estudiaba historia pura, y la universidad tiene un eslogan que dice, eh, las universidades en Cuba, las universidades, o sea, las universidades revolucionarias son para los estudiantes revolucionarios, ¿no? Revolucionarios. En Cuba, la mayoría de las cosas, todo está condicionado por el gobierno, ¿no? Y Sí. entonces a él lo terminan expulsando de la universidad, y empieza a buscar empleo. Tampoco tiene empleo porque en Cuba hay CDRs. CDR son Comité de Defensa de la Revolución. Eso significa algo creado por Fidel en el año 1969. Él crea unas organizaciones de masas que van a encargarse de que en cada calle donde vivan personas haya un presidente de un comité de defensa de la revolución, un encargado de vigilancia y un hombre, una persona encargada de la ideología, un ideológico, ¿no? Y entonces se encarga, es una red de espionaje que hay Sí. en cada calle de Cuba. Y De entonces hecho, cuando tú aplicas a un trabajo, disculpa, cuando tú aplicas a un trabajo en Cuba, a un empleo, los empleos siempre tienen la obligación de enviar a una persona a verificarte, así se llaman, te mm, verifican en la cuadra donde tú vives, en tu barrio, mm, y a donde van los verificadores es mm, al presidente del CDR, al el encargado de ideología, ¿no? mm, O al encargado de vigilancia. Y entonces allí dan un veredicto sobre ti. No, estas personas son lo que se llama en Cuba gusanos, porque son mm, personas que están contra el gobierno, no participan, no están, como se dice en Cuba, no están incorporados al proceso, ¿no? Al mm, proceso mm, revolucionario. O sea, no hacen las guardias del comité. Eso es que los ciudadanos se pasan en la noche despiertos una vez al mes para vigilar las, no sé, empresas del Estado y tal, ¿no? Para evitar el robo y otras cosas así, ¿no? Y no participa en guardias, no cotiza, o sea, no das un dinero todos los meses para los comités de defensa de la revolución o para las milicias de tropas territoriales, etcétera, etcétera. Y lo mismo con mi hija menor también, en la escuela, ¿no? Donde hay una cosa que se llama aporte por la patria o días, preparación para la defensa, que inclusive a los niños se le da en Cuba, ¿no? Y obviamente, si algo yo le traté siempre de inculcar a mis hijos fue la coherencia con la libertad. La libertad, después de Dios, es el don más precioso que tiene un ser humano. ujú, Es la cosa más grande que tiene un ser humano después de Dios. ujú, Y tener que fueran coherentes con esa libertad, ¿no? Eh, los padres no pueden tener miedo de decirle a sus hijos eso. ujú. Tú siempre di la verdad, di lo que sientes, exprésate, ¿no? Y como Sí, dice un sacerdote amigo de Cuba, pero ahora tienes que estar seguro de que tú vas a estar al lado de ellos todo el tiempo, ¿no? Que mm, cuando vengan los momentos difíciles, tú vas a estar al lado de ellos también. bien, Enséñalas a hablar sin miedo, pero tú con ellos también, ¿no? bien. Wow, Y entonces qué así bonito. así fue. Ujú. Entonces, lo que yo quería agregar ahí es que Sí, podemos trazar lo del espionaje y este tipo de como decimos, en inglés se dice policing, ya. desde Napoleón Bonaparte. Cuando Ujú, Napoleón Bonaparte pone y comienza a enamorarse un poquito del poder, monta lo que hoy día conocemos como policía. ujú, Entonces tenía espías, obviamente la tecnología no estaba desarrollada en ese entonces, y lo hace en virtud de seguir con la permanencia del poder. Entonces, obviamente ahí se viene agarrando y se distorsiona y se llevó, para mí, de lo más cruel, la policía roja en la Unión Soviética y el Gestapo en Alemania. Y lo que me está contando en Cuba creo que es la imitación de todo eso. Todo eso lo bebe Sí, Cuba de la Unión Soviética, todo eso lo sí, bebe. Eso no fue creación de la mente de Fidel Castro, que ya de por sí era ya, bastante prolífera, pero igual para el mal,
Ujú. pero eso lo tomó de los soviéticos, ¿no? Y así él crea, Sí. y de hecho, recuerdo perfectamente sus palabras en aquel discurso, donde él decía, vamos a crear unos comités de defensa de la revolución para que cada vecino sepa lo que hace su vecino, con quién se junta, con quién habla, quién visita su casa. Y Mm, entonces eso, imagínate, por más de 60 años va creando un miedo que no se quita con los años. Al claro. contrario, se acrecienta, porque tú no sabes quién es tu vecino. Tú no Mm, sabes si tu vecino trabaja para la seguridad de Estado o no. Tú no sí. sabes quién es tu amigo. Realmente no Mm, sabes si lo conoces o no. ujú. Y entonces Sí, en todas las casas en Cuba se habla muy bajo, se habla de estos temas muy solapadamente, porque wow, está ese miedo de no sé quién está escuchando al lado de mi casa. wow. No sé Viene quién está siendo, mirando. viene siendo una implementación de la ley Sharia también, Sí, sí, porque sí. el Muy parecido. lavado, sí, el lavado de cerebro que se le hace al musulmán, particularmente al yihadista, es que las mamás tienen que entregar a sus hijos cuando ellos profesan otro tipo de fe para ser ejecutados. O sea, ya cuando tu propio madre o padre te tienen que entregar en nombre de la ley, ya no tienes a nadie con quien contar en la vida. Eso, por eso, como habiendo vivido todas esas cosas, por eso este tipo de comentario como el que leímos ahorita, a mí lo que me produce realmente es un poco de pena, ¿no? Y porque estas Claro, personas no saben de lo que hablan. O sea, claro. cuando tú naces en Cuba, Luis, cuando tú naces, nacer en Cuba es nacer y en un salón de parto hay una foto de Fidel Castro y una foto de su hermano, ¿no? Ujú, Y es desde que los niños van a la escuela en su primer año, los enseñan todos los días por ujú, 65 años, ujú. enseñan a los niños, hacen una cosa que se llama matutino en la mañana o vespertino en la tarde, y todos se forman en fila en el patio independientemente de si llueve, de si hace sol, y siempre se da un matutino con tintes políticos, ¿no? Pero además de eso, todos los pioneros, todos los estudiantes en Cuba están obligados a hacer lo que yo llamo una profesión de fe al comunismo, con un eslogan que puedes preguntárselo a cualquier cubano de cualquier parte del mundo. Te topas en Estados Unidos ahora mismo un cubano y pregúntale, ¿qué es lo que tiene que decir un niño, un estudiante todos los días en la escuela por la Sí, mañana? Y te va a decir la misma pregunta, la misma respuesta. Todos los niños tienen que decir, pioneros por el comunismo, wow, seremos como el Che. wow. Y eso se repite año tras año, en primer grado, en segundo, en tercero, en la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Diariamente, los 5 días de la semana. Y eso va creando ese manejo diabólico de Ujú, ideología en la mente de todos los niños. Y si ves la literatura en Cuba, toda la literatura está enfocada, desde el primer libro, el primer libro que se le da a un niño para aprender a leer, que se llama, por cierto, Ya sé leer, se llama el libro, eh, va por letras, ¿no? Y cada letra, cuando toca la F, va a hablar de Fidel Castro. mm, Cuando toca la M, va a hablar de los milicianos. mm, Cuando toca, y así por letras, todo le da un tinte político, todo le da un tinte, todo está manejado por la política, todo está encaminado a dominar ideológicamente a los niños wow, desde pequeños, ¿no? mm, Eso es lo que se llama control ideológico, eso es lo que se llama control de la mente. Ninguna de estas personas sabe lo que es eso. claro. Sabe, eso te inyectan el miedo en la sangre, te lo inyectan. Eso Mm, lo traes desde que eres un niño, ¿no? wow, Entonces, zafarse de todo eso es increíble, eso es claro. Y lo que hizo Fidel es agarrar abstracciones, las abstracciones sencillamente las reempaquetó, porque como usted dijo, todo lo que se implementó en Cuba antes de la crisis de los misiles ya se vino haciendo, o sea, ya es algo que se estableció, algo que venía tanto desde Marx, ¿no? Erosionar la familia, erosionar la propiedad privada, erosionar la moral, todas estas cosas se fueron dando y no, ya no, me cuentan mi papá y me cuentan otros familiares que yo tengo, que ellos nunca pensaron y nunca imaginaron que el dragón, ese dragón ideológico destructor
parasital se iba a meter alguna vez en nuestra región. Oramos hasta la fecha. ¿Quieres saber qué para mí lo que tienen que hacer? Mm. Decapitarlos.